Bien, seguimos con ustedes. Jaime Lorenzo es de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, es nuestro primer invitado con el que estamos hablando de los galenos, los profesionales de la salud en su día, y también vamos a entrar en el tema de la pandemia. El COVID-19 cambió la realidad del mundo en el año 2020, cuando se extiende al resto de los países. Recordemos que es una enfermedad que circulaba desde finales de 2019 en el continente asiático, pero la expansión al resto del mundo lleva a una nueva realidad que hoy, en 2022, hay un debate al respecto. Si estamos ante el fin de la pandemia por el surgir de una variante llamada Omicron, que parece ser mucho más contagiosa pero menos letal, y empieza precisamente el debate sobre la capacidad que hoy tiene la enfermedad de causar daño, entendiendo que hay unas vacunas que han resultado efectivas para evitar complicaciones por esta enfermedad, y que también parecieran también las variantes ser cada vez menos nocivas. Estamos en puertas del fin de la pandemia. Nuestro gran problema, Carlos, es que cometimos un error en los años pasados de la pandemia. Cuando apareció la variante Delta y apareció la vacuna, creo que todo el sector de la ciencia de la salud dijo, llegamos al final con esta pandemia. Y resulta y acontece que este virus nos ha obligado a ser muy comedidos con esos mensajes, porque vino la variante Delta y cambió y apareció Omicron. Lo que sí hay que tener muy claro que la única manera de que esta enfermedad logremos vencerla es que haya una inmunidad de toda la población venezolana, y esa inmunidad tiene que estar respaldada por vacunas, definitivamente, para evitar la muerte por la enfermedad y evitar la muerte en aquellas personas que tengan poca capacidad de respuesta inmunológica. Esa es una razón primordial. Estar cerca o no de que desaparezca la epidemia, mi querido amigo, yo soy en estos momentos, para no cometer errores, dar un mensaje de demasiado optimismo y cometer errores, no lo voy a hacer. Pero sí le voy a decir a la población que hemos aprendido que en la medida que cumplamos con muchas cosas que eran enseñadas en nuestras escuelas, porque el lavado de las manos no era por Omicron solamente, recordemos que muchos de los que estamos en Venezuela, en algún momento en nuestra primaria, tuvimos que dar una charla de prevención de cualquier cantidad de enfermedades y el lavado de manos estaba siempre presente. El punto es que el final o no de la pandemia, yo sí creo que vamos a tener el virus por mucho tiempo, hasta que aparezca ese medicamento o esa vacuna que dé una respuesta totalmente para parar el desarrollo del virus. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener oleadas cada vez menores o cada vez mayores, porque va a depender ese comportamiento del propio virus. De las mutaciones. De las mutaciones y de las variantes que aparezcan, y esa respuesta va a estar dada también por nuestra capacidad de entender que debemos asumir un rol de protegernos, el personal, la persona, el ser humano. El cabeza de familia tiene que ser el garante de que su familia entienda que hay que protegerse. La logramos vencer, aleluya, logramos, porque el país y el mundo necesita volver a una actividad de crecimiento y desarrollo que el virus logró parar y destrozó economías en muchas partes del mundo. Y respecto a esa respuesta, ¿cómo se puede evaluar el rol del Estado venezolano? Nos pones algo difícil, porque realmente parece tan tonto lo que te voy a decir. Desde el inicio del proceso de vacunación, las academias de medicina, todos los grupos de diferentes niveles, todos hicimos propuestas para buscar un mecanismo de que entre todos le demos respuesta a la presencia del virus en Venezuela. Esa respuesta nunca fue escuchada, esas propuestas fueron desechadas. Y lo interesante de todo esto, que entre tantas propuestas era llevar la vacuna lo más cercano al domicilio. ¿Y cuándo y en qué momento se dio una respuesta efectiva de vacunación que la estamos viendo ahorita? No esas largas colas que veíamos en los centros masivos de vacunación, cuando se llevó la vacuna cerca del domicilio, es decir, cerca de donde están las cadenas de farmacias privadas, porque se entendió y se dieron cuenta de que en la medida que todos nos unamos para luchar contra un enemigo común que es el virus, llevar esto lo más cercano al domicilio de la gente se vacuna. Y tú ves ahorita, podemos ir a cualquier cadena de farmacia y vamos a ver un grupo de personas, incluso colocándose primera dosis, segunda dosis y refuerzo, y vemos de todas las edades.
niños, adolescentes, tercera edad, edad adulta, porque eso es el mecanismo de vencer estas enfermedades que son prevenibles por vacuna. Llevar la vacuna lo más cercano al domicilio, que era lo que ha hecho Venezuela. ¿Cómo derrotamos el polio? ¿Cómo derrotamos la difteria? ¿Cómo derrotamos la tuberculosis, el sarampión? Era vacunando en nuestros centros ambulatorios, y los centros ambulatorios estaban ubicados en lo más cercano del domicilio de la gente. Cuando tú tienes una política pensada en los ciudadanos, los resultados son inmediatos. Se perdió casi un año en resultados de vacunación, sin entrar en muchas discusiones que podemos plantearte de los errores cometidos. Pero aquí el punto es que ya la vacuna se debe llevar mucho más cerca del domicilio, en la red ambulatoria, que ya no hace falta las cadenas de frío tan exigentes, que vacunen y que los refuerzos sean y se multiplique esa capacidad de vacunación, y de esa manera podemos derrotar lo que para nosotros en otras épocas del siglo pasado y parte de la primera década de este siglo teníamos controladas muchas enfermedades, y muchas enfermedades erradicadas prevenibles por vacuna. En paralelo a la vacunación masiva, el esquema del 7+7, que también ha sido polémico, y lo decía el presidente Nicolás Maduro, que es un esquema hecho en Venezuela, es una medida que también, ¿cómo se puede considerar? Toda medida que se maneje en salud pública para luchar contra una enfermedad tiene que tener un basamento científico. Y lamentablemente el 7+7 tiene un pequeño problema. Todo el mundo sabía que el periodo de contagio, enfermedad y recuperación de las personas daba aproximadamente unos 15 días. Y ahí tienes un pequeño problema en el planteamiento, porque el virus no es que tú lo agarraste ahorita y a los 7 días él no seguía enfermando a más nadie. Y esos otros 7 días eran de que el virus no estaba haciendo su trabajo. Tenemos que ver que esa propuesta primordialmente es una propuesta para funcionamiento económico del país. No es una propuesta sanitaria para controlar la enfermedad. Y el control de la enfermedad se debió haber hecho haciendo pruebas masivas de seguimiento para caracterizar la enfermedad. Porque hay una cosa que es muy clara, que lo vimos nosotros. Cuando se hacían pruebas de 3.000 pruebas diarias, que fue la época del mayor número de personas con nuevos contagios, si con 3.000 se reportaban 1.000, 1.100, 1.200, imagínate si hicieran un mayor número de pruebas, hubiéramos tenido una mayor capacidad de saber cómo se comportaba la enfermedad y hacer acciones quizás hasta locales. En ciertas zonas de Venezuela, en ciertos estados donde el volumen era mayor, tenías que tomar acciones de evitar que siguiera aumentando. Y eso es lo que han hecho todos los países. Y ojo, eso está escrito en todos los textos de epidemiología. No es algo que había que inventarlo, sino es el control de una enfermedad, es la vigilancia epidemiológica de puertos, aeropuertos, en un inicio y luego de todo el sistema de salud. En esa vigilancia también, rápidamente porque nos toca despedir, se habla de un subregistro, y Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde abiertamente organizaciones no gubernamentales han señalado que existe un subregistro tanto de vacunas en su momento como también de casos positivos al día, y esto tiene que ver con el número de pruebas diarias que se estaba haciendo. ¿Existen realmente, o cómo es la realidad con otros países que vemos 20.000, 30.000 casos positivos por día? Lo triste en Venezuela, que nuestra capacidad de laboratorios de salud pública, dicho por el Instituto de Higiene en el 2015, cuando la epidemia de sarampión, era un laboratorio de salud pública en cada estado. Cuando inicia la epidemia en Venezuela, teníamos uno solo, el Instituto Nacional de Higiene, y el máximo que llegamos a tener fueron 6 laboratorios a nivel nacional. Eso es insuficiente para tener ese volumen de pruebas que me recuerdo que ya en el 2019, final del 2020, perdón, había que esperar en Caracas. Cuando tomabas una muestra en Caracas, tenías que esperar entre 15 a 20 días el resultado. Y es por eso que nosotros como organización, muy claramente y haciendo un estudio con buenos criterios científicos, empezamos a demostrar que muchas personas que fallecían tenían clínica, tenían diagnóstico epidemiológico y clínico de la enfermedad, pero no iban a aparecer reportados porque estaban esperando el resultado de la prueba. Pero una persona que fallece hay que hacerle el certificado de función en el momento que fallece, y cuando llegaba el resultado llegaba post-mortem. Esos son indicadores que nos dicen que el subregistro ha sido muy importante, e incluso en vacunación es impresionante la información que los voceros oficiales han dado,
Y la información que la propia OPS cada cierto tiempo dice de la cantidad de personas con primera dosis y segunda Lo dosis. veíamos en la primera parte del espacio, la OPS mencionaba que menos del 60% de la población en Venezuela estaba vacunada. Entonces ahí tenemos una contradicción, porque creo que la última información que dijeron que era el 106% de personas vacunadas. El problema es que para hablar de vacunados en esta enfermedad hay que tener las 2 dosis colocadas. Y eso es una realidad, que en Venezuela hay demasiadas cosas para pensar, que hay un subregistro muy importante en lo que referente a la enfermedad. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para compartir esta visión respecto a lo que ocurre hoy en materia de salud en nuestro país. Jaime Lorenzo estuvo con nosotros, gracias. Gracias, Carlos, y bueno, y un saludo a todos mis colegas que hoy estamos celebrando, o mejor dicho, conmemorando el nacimiento del ejemplo civilista en el ejercicio del gobierno. Así es. Con esto hacemos nuestra pausa y al regreso cambiamos de tema. Nos mantenemos también en materia social porque vamos a hablar de servicios públicos. Estará con nosotros en estudio Aixa López del Comité de Afectados por los Apagones.